¿Cómo hacemos la prevención para eso, Tito? La prevención principalmente es comer comida sana, Sana. eliminar la sal, eliminar la grasa, eliminar las harinas y eliminar los dulces, los azúcares, para nosotros poder mantener el equilibrio del cuerpo. Por eso que tú ves ahora muchísimos jóvenes gordísimos, con una grasa abdominal muy abundante, que es gravísima, principalmente, y es la causa principal de la hipertensión arterial y del síndrome metabólico. Todo es prevención, ejercicio sobre todas las cosas. Las comidas que no sean tan abundantes, por ejemplo, tenemos las comidas chatarra que son ricas en grasa, la misma grasa donde se cocinan las comidas, que te fríen con un pollo, te lo fríen demasiado, entonces ya esas son unas grasas que son prácticamente demasiado saturadas. Doctor, ¿y cómo tú en un barrio donde se dificulta conseguir los alimentos? Tú decías que un tipo que consigue de 200 pesos, en vez de comprar un pollo, un mulo de pollo, un salami con frito, te compra un paquete de brócoli con un tomate. Eso es difícil, pero además, Tito, la sal. Yo no me recuerdo nunca que yo haya comido sin sal, porque es una comida sin sal. ¿Quién come eso? Sí, la sal, el uso de la sal en cantidad, en pocas cantidades, es limitada, porque la sal es sodio. Entonces, las cantidades limitadas, el hipertenso tiene que comer obligatoriamente bajito de sal, porque el sodio, la sal, produce un aumento en la presión arterial. Y las grasas, tú sabes que la grasa animal no es lo mismo que las mismas grasas saturadas. Por ejemplo, un paciente de barrio que tú dices con 200 pesos puede comerse una buena porción de ensalada con una carne al horno, al carbón, al vapor, y no tiene que ser una grasa, una comida que sea demasiado frita en esos aceites, porque no es verdad que tú vas a un picapollo y en ese picapollo te van a cambiar la paila de grasa en la que han frito el día entero los pollos, y si te descuidas te dura una semana con esa grasa. Claro que sí, te meten ese aceitico suave. Sí, y si te fríen con pecado, ahí es que el pollo le pone bueno, porque tiene un doble sabor, ¿tú entiendes? Entonces debemos de cuidarnos de eso. La juventud tiene que ponerle mucho hincapié en su alimentación, en sus ejercicios, en una vida sana totalmente. Y casi siempre, después que la gente sale de bailar y de tomar, le da mucha hambre. Sí. Entonces, la grande cantidad de ingesta, y después se van la gente a acotar totalmente. Eso está haciendo mucho daño a la población. Doctor, yo de repente oigo ahora que todo el mundo es diabético, que todo el mundo tiene problemas de azúcar, que todo el mundo tiene eso, lleva problemas de hipertensión, que tú tienes que hacer ejercicio, que tú un sinnúmero de cosas. Pero antes tú no sabías de tanto, tú no veías, la gente hacía comida de todo y tú no veías tantas enfermedades. ¿Qué es lo que pasa? Se comía sana y no había tanta fritura. Sí, definitivamente que sí, que el problema principalmente está en la comida. Date cuenta que antes se comía más con la grasa del mismo puerco. ¿No entiendes? Y ahora ya los aceites son fabricados. Hay aceites que usted no sabe de qué están hechos. Son sintéticos. Son sintéticos los aceites, y eso entra al organismo y produce mucho daño. La gente que es diabético, ¿cuáles son los síntomas que uno siente? Porque a veces a lo mejor tú tienes diabetes y estás comiendo esto y tú no sabes que eres diabético. Tú sabes que ahora mismo de cada 100 pacientes están saliendo 2 y 3 pacientes diabéticos, y es la llamada diabetes tipo 2 o la llamada adquirida. Hay diabetes genética, o sea, que son de familia. Que usted le hereda de la familia. Que usted le hereda de la familia, pero hay una secundaria, que es cuando el páncreas te produce poca insulina en pacientes principalmente gordos y obesos, que tienen una gran resistencia son pacientes gordos con hígado graso, que eso es otra enfermedad que se llama esteatosis hepática o hígado graso. El páncreas, grasa en el páncreas, producen poca insulina, y ahí viene grandes cantidades de comida, y viene la enfermedad que se llama diabetes tipo 2. ¿Y cómo yo sé que yo soy diabético? ¿Qué síntomas da eso, Tito? El primer síntoma que tiene un diabético es lo siguiente, tiene una triada. El paciente te dice: doctor, estoy perdiendo peso y sigo comiendo lo mismo.
me estoy bebiendo un galón de agua, abro la nevera y me quiero beber todo el agua que tiene la nevera, pero así mismo me estoy pasando el día entero orinando. Inmediatamente es un paciente que tú le debes hacer una buena historia clínica. La mayoría de las veces son pacientes que comen, no hacen ejercicio, comienzan a disminuir de peso, le da mucha sed y orinan demasiado. Ese es un paciente candidato a que tú le hagas una glicemia y una hemoglobina glucosilada para tú determinar principalmente si la hemoglobina glucosilada le pasa de 6 o la hemoglobina glucosilada le baja de 6 y tú etiquetarlo principalmente como diabético. Ahora mismo, esa es una de las enfermedades del siglo, la diabetes. Vamos a suponer que yo sea diabético. ¿Qué disciplina yo tengo que llevar para que no me dé una vaina y me vaya y firme con los carmelitas y no que yo pueda seguir sobreviviendo? ¿Qué yo debo de hacer? Lo primero que tú debes de hacer para prevenir la diabetes es hacer ejercicios, eliminar las harinas, los dulces y las cosas fritas en aceite. Si eliminaste esas 3 cosas y te mantienes con una dieta sana, con ensalada, la carne al horno, al vapor y a carbón, y no tienes una historia familiar de diabetes, es difícil que tú sufras de diabetes. Pues yo estoy cogido, entonces yo bebo refresco, como mucho dulce. Y tú tienes una historia familiar, porque creo que en tu familia cercana había gente que sufría de diabetes. Sí. Entonces tú eres uno que también debe de cuidarte de eso, porque tú tienes ya la predisposición familiar, la diabetes hereditaria. Y que uno lo puede dejar. A veces uno de cabezón que uno dice, un chocolate no va a hacer nada. Exactamente. Y se come uno el chocolate, pero después se mete un vaso de jugo con mucha azúcar en la noche. Que tú dices que la lechosa, que buena, pero le echa azúcar. Le echa azúcar, por eso se les recomienda casi a todos los pacientes que cenen temprano, de 6 a 8 de la noche. Porque en el organismo lo que hace es lo siguiente: cuando comes grandes ingestas de grasa, grandes ingestas de azúcar, y tú te acuestas, comienza un ciclo en el organismo que sucede durmiendo, cuando el paciente está durmiendo, que le llaman el ciclo de Krebs, y es la conversión de los azúcares a grasa. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Y pasa a la sangre. Y pasa a la sangre, y pasa al hígado, y pasa a los órganos. Entonces, ¿qué pasa? Se recomienda que el paciente cene temprano, que no cene con unas cargas altas de azúcares ni de grasa en la noche, para evitar que ese sedentarismo le llegue al cuerpo. Yo tengo una preocupación, Tito. Después que el COVID-19 llegó y supuestamente fue eliminado, mucha gente queda con enfermedades, dolores, problemas del corazón, pero mucha gente no quiere aceptar que es producto de los síntomas o que le dio el COVID y no lo supo. Por ejemplo, yo tengo un amigo que quedó con problemas del corazón y tuvieron que cambiarle completamente el sistema de vida saludable, tiene que correr porque le dio eso. Pero, por ejemplo, yo me quedé con unos dolores como en las articulaciones, que tú tienes que estarte poniendo cosas y viviendo cosas porque te sale eso, pero hay otra gente que le han quedado otras cosas. ¿Qué pasa cuando te da el COVID y te quedan todo eso? Hay muchas secuelas que dejó el COVID. Por ejemplo, pacientes que no sufrían del corazón, cuando le dio el COVID, se le presentó una enfermedad secundaria al COVID, que fue la pericarditis. Es una inflamación en la membrana que cubre el corazón. Otro paciente que le dio el COVID, que no lo supieron, y el COVID deja secuelas que son fibrosis pulmonares también, trastornos en los pulmones que también se manifiestan en la vida diaria de cada paciente. Problemas para tu respirar y se le fibrosó el pulmón. Pleuritis, inflamación de la membrana que te cubre los pulmones. Una serie de secuelas. Date cuenta que el COVID fue un virus que agarró al mundo de repente, que no estaba tan estudiado, y la vacuna que se hizo fueron vacunas que se fabricaron rápidas. Transmisión de prueba. Transmisión de prueba. Que las mismas secuelas y de esa misma vacuna todavía nosotros no la sabemos ni se le han explicado al mundo, porque verdaderamente hay muchas personas que el mismo vacunarse le trajo enfermedades secundarias. ¿Pueden quedar con problemas reumáticos la gente? Sí. Después de esa que le da el COVID, pueden quedar con muchas inflamaciones en las articulaciones.
muchas artrosis. Yo he visto pacientes que le dio el COVID y le ha producido muchas artrosis, que quiere decir inflamación principalmente en la articulación de los hombros, de las rodillas y de la cadera. Entonces, verdaderamente sí, el COVID produjo muchas enfermedades secundarias.